Vamos a hablar de economía, de las claves para impulsar la economía aragonesa. Hoy se ha hablado de eso en Zaragoza. Se ha dicho que el apoyo a pymes y a emprendedores es uno de los puntos clave para sacar adelante la economía, pero yo sí que me gustaría saber cuál es vuestra opinión, cuáles son los puntos clave que vosotros creéis que necesita la economía de Aragón. Salvador. Bueno, yo creo que no por nombrarlo más veces no es necesario. Yo creo que es la palanca básica, es el tema de terminar con la readaptación del nuevo sistema financiero, con toda la reforma de las cajas, con esa segunda oleada que hablaba Rajoy. Realmente a los pocos días hemos vivido la crisis del Banco de Valencia y alguna otra que está ahí latente. Es necesario, en tanto en cuanto no esté definido cuál es el mapa financiero en este país y reestructurado con el tema de los activos inmobiliarios, etcétera, pues en tanto eso es la palanca fundamental. Pero si no hay crédito, lo hemos dicho muchas veces, no hay crédito para las familias, no hay consumo, no hay crédito para las pymes, empresas, no hay inversión. Sí, bueno, yo creo que hay que diferenciar en políticas a nivel del Estado y políticas a nivel de la comunidad autónoma, a nivel de nuestro territorio de Aragón. Dentro del Estado, las que ha dicho Salvador están bastante bien, están muy bien, pero yo creo que el nuevo gobierno tiene cosas importantes que hacer, que son las que ya se han apuntado por AENERE, pero hay también cosas urgentes que hacer, que quizás no sean tan importantes como las importantes, pero sí corren más prisa. Y yo creo que la primera es el tema de la consolidación fiscal, el ajuste fiscal. En un informe reciente de Gesta, que es la asociación de los inspectores de Hacienda, decían que simplemente con reducir 10 puntos el fraude fiscal en España, es decir, lo que se llama la economía sumergida, conseguiríamos 53.000 millones más de euros de recaudación en los impuestos. Y esto es una cifra muy importante. Para que los televidentes vean lo importante que es estos 53.000, decir que en los 10 primeros meses del año todo lo que hemos pagado por IRPF, que es lo que nos descuentan de las nóminas y luego lo que pagaremos en junio del año que viene, es 55.000 millones de euros. Es decir, el equivalente a 10 meses de descuentos de nuestras nóminas en los IRPFs es lo que supone 10 puntos de economía sumergida. Bueno, pues en España estamos en 25 puntos de economía sumergida. Yolanda. Me ha dejado sorprendido Dióstenes con la explicación que ha dado de las buenas noticias. Yo comparto con él la opinión de que hay medidas que se tienen que tomar a nivel nacional y que dependen de carácter mucho más estructural, y no las voy a repetir. Es el sistema de financiación. Yo creo que lo fundamental es la financiación, medidas de carácter laboral y medidas y otro tipo de medidas al respecto, pero también existen medidas de carácter más local, o sea, más territorial, y yo me voy a centrar un poco en esas para bajarlo y para no repetirme con respecto a los que han precedido. Yo creo que la economía aragonesa es importante y desde el Gobierno de Aragón habrá que caminar en ese sentido. En estos próximos años es necesario introducir mayor seguridad jurídica, mayor agilidad en los trámites administrativos, que son competencia en las licencias de actividad o tramitaciones competencia de la comunidad autónoma. Hay que introducir el concepto de la innovación. Es necesario que nuestras empresas se preparen para el mercado exterior y la competitividad. Si no hay innovación no somos competitivos y por tanto no podremos salir a buscar mercados exteriores, y ese es el camino de una comunidad autónoma como la aragonesa, con poca población y por tanto donde la mayor parte del consumo es evidentemente el exterior, y habrá que buscar esos sectores estratégicos. Yo es que no sé si vivo un mundo distinto del que aquí se ha planteado, porque, claro, esas buenas noticias que daba Dioscórides, yo no sé si las interpretan así cualquiera de los 100.000 parados y paradas que hay en Aragón, creo que no. No sé si lo interpretan así cualquiera de los 40.000 parados y parados, ha salido el dato hoy también, que ya en Aragón, aquí en Aragón, han agotado todas las prestaciones por desempleo, junto con 1.440.000 en toda España. Hemos conocido el informe de la OCDE, que es la que nos ha marcado políticas, y la OCDE, hombre, nos dice que, mire usted, que esas previsiones de crecimiento de 2 puntos se han quedado en el 0,2, y con esa teoría no se crea empleo hasta dentro de no sé cuántos años. Dice que sí, que las medidas puestas en práctica van a conseguir situar el déficit en el 3%, pero a costa de llegar a un 23% de paro. A costa de llegar a un 23% de paro. Y entonces
yo no discuto esos datos de que alguien esté haciendo negocio, de que se esté aumentando no sé qué. Por cierto, lo de la seguridad social es lo que siempre dijimos, no hacía falta el pensionazo, porque el sistema de la seguridad social Tiene superávit. estaba asegurado y garantía, ¿no? Por cierto, también hemos dicho nosotros que con el tema fiscal, además de perseguir el fraude fiscal, tienen que pagar impuestos todos, no solo los mismos, todos, que eso se le olvida al Partido Popular. No nos desviamos demasiado, vamos a introducir el déficit de las comunidades, el déficit de la comunidad autónoma aragonesa ahora mismo se sitúa en el 0,89% del PIB, está por debajo de la media de España, parece en principio un dato positivo, pero Dioscórides, ¿durará? Bueno, yo creo que dentro de la línea que habíamos empezado a hablar de buenos datos económicos, este se suma a los 3 o 4 que había dado yo al principio. Efectivamente, nadie esperábamos, y me incluyo, que el déficit del Estado pudiera quedarse en torno al 6%. Hace escasamente un mes y medio, 2 meses, se daba casi como seguro que subiríamos al 7%, y entre otras cosas porque se esperaba que las comunidades autónomas se portaran muy mal, fueran malas chicas y tuvieran un déficit muy por encima de lo presupuestado. No ha sido así. Hay algunas comunidades autónomas, creo que Murcia, Castilla-La Mancha, han hecho los deberes fatal, no mal, fatal, pero luego están comunidades autónomas como el País Vasco, como Aragón, como Madrid y otras muchas, ¿no? La mayoría, diría yo, por los datos que tengo, que están por debajo de lo que estaba previsto, con lo cual el déficit del Estado, bueno, pues está bien. Por otro lado, si conseguimos efectivamente sujetar ese déficit en el 6%, el año que viene el objetivo es el 4,4, que es bastante exigente, pero todo lo que no hagamos este año supone un añadido para el año que viene. Es decir, si al final hacemos en vez del 6 el 6,5, el año que viene en vez del 4,4 será el 4,9. Yo recuerdo que he sido tachado hasta de anti-aragonés por decir que lo del AVE era una locura. Porque evidentemente al final el AVE ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Vale. ¿Que se ha jugado a ser niño rico? Lo sabemos, pero no nos pidan responsabilidades a la izquierda, ni siquiera a los trabajadores y trabajadoras, ni siquiera. Que es verdad, no es lo mismo hacer un AVE que hacer un hospital. Porque un hospital es una inversión productiva que mientras se está haciendo da trabajo a la empresa privada, de la construcción, al mercado de bienes y servicios, luego hay que equiparlo. Y luego también es verdad que hay que poner personal que atienda a los ciudadanos y ciudadanas que se ponen enfermos, que desgraciadamente se siguen poniendo. Yo de esas inversiones hablo, y esas inversiones en estos momentos creemos que son necesarias, porque el sector privado no va a tirar de nada, salvo que tenga liquidez que no se la dan los bancos, tenga subvención que como hay esta crisis y esa política de ajuste tampoco le llega, y entonces no van a funcionar, no van a funcionar. Por lo tanto, hay que inventar otra fórmula. Y nosotros creemos que se hace así. Nos dicen siempre que no, pero a las pruebas me remito, Los que nos dicen que no, que ponen encima de la mesa para que no acabemos al año que viene con el 23% de paro. Salvador. Bueno, la realidad es que estamos muy endeudados, tenemos que devolver el dinero que hemos utilizado, que decía Dioscórides. En materia de infraestructuras superamos a Estados Unidos y a otros muchos países. O sea, cuando llegan aquí se quedan alucinados. Hemos bien utilizado las subvenciones europeas, lo que pasa es que una parte nos teníamos que endeudar y hasta el pueblo más pequeñito de este país, de esta comunidad autónoma, ha hecho un frontón, una piscina, porque le daban el 75%, pero se ha endeudado en el 25%, y ahora no pueden pagar ni siquiera el mantenimiento. No ya las dificultades para devolver ese préstamo del 25%, que no puede pagar el mantenimiento. Y eso ha ocurrido en toda España. Y no siendo el problema mayor la deuda pública, que también es más la deuda privada, y la deuda privada todos sabemos dónde está. Entonces, es que ahora lo que toca es devolver lo que de exceso nos hemos endeudado, y es lo que toca. Y hasta que no se produzca un ajuste, difícilmente, es que no hay recursos. Yo sigo no hay recursos. diciendo que no hay recursos porque no se quiere. Va Adolfo a intervenir Yolanda y nos vamos a publicidad ya, Yolanda. Yo solamente para decirle, por lo menos los hospitales sí que siguen dentro del programa de los presupuestos de la comunidad autónoma. Yo con respecto a la pregunta que íbamos a hablar, que era el déficit de las comunidades autónomas, decir que evidentemente existe un reconocimiento, se ha producido un cambio en muchas de las comunidades autónomas. Nosotros como partido, como responsables de la mayor parte del gobierno, nos creemos lo de la estabilidad presupuestaria. De hecho, en esta comunidad autónoma se aprobó la estabilidad presupuestaria, pero tampoco vamos a lanzar las campanas al vuelo. Se ha hecho una gran contención
de gasto corriente. Los datos que se derivan de este es precisamente porque el gasto corriente se ha reducido enormemente, pero existen muchas dificultades de pago, como puede ocurrir en Castilla-La Mancha, que se partía en una situación más complicada en gasto fundamentalmente sanitario, o en Murcia de gasto de inversión, principalmente de infraestructuras en cuanto a las propias autovías, pero aquí tampoco nos vamos a olvidar que tenemos un déficit sanitario que no está computado en esa ejecución presupuestaria hasta septiembre y que nos puede lastrar a final de año.